Estamos en comunicación con el ex vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales del Gobierno de España, Pablo Iglesias. Hola Pablo, ¿cómo estás? Nora Beiras de este lado. ¿Qué tal, Nora? Un placer hablar con ustedes. Igualmente para nosotros. Pablo, te propongo escuchar lo que dijo hoy el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, en Davos, para luego analizar un poco las distintas miradas que se expusieron en este foro internacional. Las empresas son esenciales para el crecimiento y el bienestar de un país, porque crean empleo, innovación, oportunidades que nos hacen mejores. Pero esa creación no ocurre en el vacío, por sí sola. Ustedes, sus empresas, son un producto de la democracia, un producto de un orden internacional basado en reglas y de estados de bienestar que sostienen a las clases medias y trabajadoras, que garantizan la paz y aseguran niveles adecuados de capital humano y prosperidad. Sin estos pilares, sus modelos de negocio colapsarían como un castillo de naipes. Y por esa razón les pido que se involucren. Ayúdennos a elevar el poder adquisitivo de los trabajadores, a detener la emergencia climática, a reivindicar las reglas internacionales, a defender la democracia y a luchar contra la involución que representa la ola reaccionaria que recorre el mundo. En resumen, ayúdennos a dar una vida mejor a las personas. No comprar los viejos postulados neoliberales que retratan al Estado como una entidad netamente extractiva que no genera valor, o que afirman que la única responsabilidad de las empresas es aumentar los beneficios de sus accionistas. Estas ideas son erróneas y así lo prueba la ciencia y la experiencia. Lo sabemos que las empresas necesitan gobiernos para innovar y crecer, y que si las empresas no trabajan juntas, si no alinean sus intereses con los del conjunto de la sociedad, pues no podremos superar los grandes retos de nuestro tiempo. Bueno, ahí escuchábamos un fragmento de lo que dijo Pedro Sánchez hoy en Davos, que fue como la otra mirada frente a lo que dijo ayer el presidente argentino Javier Milei, quien propuso directamente la eliminación del Estado y cualquier tipo de control y atribuyó esto al fracaso supuestamente de los proyectos que no dejan al mercado actuar libremente. ¿Cómo analizás vos, teniendo en cuenta la experiencia europea y la realidad actual del mundo, este contraste de discursos entre lo de Sánchez y lo de Milei? Bueno, las élites que organizan el encuentro de Davos, los multimillonarios que hacen desfilar por allí a los presidentes de todos los países para recordarles quién manda, están de enhorabuena, porque en realidad lo que han tenido tanto con Milei como con Pedro Sánchez es una defensa del capitalismo desde dos posiciones clásicas. Sánchez ha hecho una defensa del capitalismo desde una perspectiva keynesiana. Hola. Las empresas en realidad depende de la capacidad de consumo de las clases medias, la capacidad de consumo de las clases medias depende del intervencionismo estatal, porque solo con derechos sociales y con una política salarial expansiva se consiguen mantener los niveles de consumo de los que viven ustedes. Y Milei ha hecho un discurso más al estilo de Hayek o de la escuela austríaca para decir hay que destruir el Estado. Pero en realidad con esos dos discursos parece que se estaría limitando el horizonte de lo posible. Hay solamente dos opciones, o el capitalismo keynesiano o el capitalismo, en este caso, del loco Milei que dice destruyamos el Estado. El problema de los dos planteamientos es que ambos son claramente en favor de unas empresas y de unas élites que no están encontrando ningún tipo de adversario político. Es mentira que las empresas sean el resultado de la democracia. Por el contrario, la democracia es una reacción frente al capitalismo que lo que hace es repartir el poder que antes estaba entre una minoría. Ahora decime, vos decís, bueno, evidentemente si uno mira el mundo hoy, si mira justamente las cifras de concentración de la riqueza que el último informe de Oxfam lo evidencia de forma palmaria,
este mundo, así como está, necesita ser redefinido. Y planteas que estas dos opciones no están dando solución, ni la extrema planteada por Milei, ni la socialdemocracia, en realidad, que plantea Pedro Sánchez. ¿Avisorás un escenario de salida en otro sentido que pueda, permitir una mejor calidad de vida para las mayorías? Sí, eso implica asumir la ideología. Eso es algo que la derecha tiene muy claro. El discurso de Milei es un discurso ideológico de la ultraderecha, es decir, no, hay que destruir el Estado, los héroes de la sociedad son los grandes empresarios, si ustedes son ricos es porque se lo merecen, y si los pobres son pobres es porque no son competitivos. Y sin embargo, el discurso de la socialdemocracia y de una parte de la izquierda es tratar de seducir a las empresas diciéndoles, den ustedes capacidad de consumo a los sectores populares. Claro, pues ahí suele ganar el que pone la ideología encima de la mesa. Creo que la izquierda lo que debería decir es que el capitalismo no funciona, que el capitalismo es un fracaso como sistema. Hola. Sí, perfecto, ahora se escucha, sí. Hola. Sí, ahora sí. Decía que lo que debería decir la izquierda es, mire usted, el capitalismo no funciona como sistema histórico, como sistema social, como sistema político. El problema es la voracidad de las empresas. El problema son los ricos. Epstein, que ahora todo el mundo habla de este pedófilo, pudo cometer todos esos crímenes porque era un millonario y llevaba en sus aviones a los líderes políticos y a los grandes líderes económicos. Lo que falla es el capitalismo. Lo que necesitamos es una sociedad no fundamentada en la búsqueda del beneficio individual, sino en la búsqueda de objetivos colectivos. Si la izquierda dice eso y está dispuesta a llevarlo a la práctica, habrá alguna posibilidad. Si la izquierda lo que trata de hacer es seducir a las empresas diciéndole que va a generar una sociedad de consumidores a partir del trabajo asalariado frente a los discursos de una extrema derecha que dicen que hay que destruir el Estado, pues lo tenemos muy mal. Pablo Hernán Lechar te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal, amigo? Milei cierra su discurso diciéndole básicamente a los empresarios no cedan al avance del Estado, un ataque que recién vos remarcabas muy fuerte contra el Estado. Ahora, creo que Pedro Sánchez en parte lo remarcaba. Vos debes haber leído el libro de Mazzucato. Los grandes desarrollos con los que convivimos hoy han sido financiados por el Estado. ¿Cómo ves el rol de la clase empresaria en el mundo actual, ¿no? De estos mega ricos y también los no tan ricos en esta discusión, si se quiere, de política. Es patético que en pleno siglo XXI alguien, digamos, pueda decir abajo el Estado. El Estado no solamente ha sido la condición de posibilidad de la innovación tecnológica que ha permitido el propio desarrollo del capitalismo, es que incluso si el señor Milei tiene un cáncer, el señor Milei con su sueldo de presidente de Argentina probablemente no podría financiar en un hospital privado el tratamiento para curarse del cáncer. Si hay gente a la que pueden hacer un tratamiento médico, si hay gente que puede aprender a leer y a escribir a pesar de haber nacido en una familia analfabeta, si hay alguien que puede ir a la universidad a pesar de que sus padres fueran trabajadores manuales, es porque hay Estado y porque hay instituciones públicas. Y eso es una obviedad. Alguien que está diciendo destruyamos la sanidad, destruyamos la educación, destruyamos las ayudas públicas, destruyamos el Estado, es básicamente un terrorista, incluso contra sí mismo, y en este caso un bufón y un tonto útil de las grandes élites que no necesitan democracia y no necesitan instituciones porque se lo pueden pagar. Pero las instituciones comunes son la base del desarrollo de la humanidad y la base de las condiciones de vida de casi todo el mundo. El discurso que está desplegando Milei es un discurso terrorista. ¿Qué tal, Pablo? Victoria Insberg. Ahora, ¿qué tal? Por un lado, Milei no les dice muchas de las cosas que muchos grandes empresarios quieren escuchar. Ustedes son unos héroes, hacen la riqueza, no se dejen cooptar por el Estado. Y por otro lado va y dice, ¿no?, que Occidente está en peligro porque hay peligro de ideas socialistas. ¿Cómo crees que esto es recibido ahí por dirigentes del primer mundo, por decirlo de una forma, y los grandes empresarios? Yo creo que con sorna. Yo creo que ellos saben perfectamente que Milei es una marioneta.
Milei durará un tiempo que yo creo que no será muy largo y después dirán que Milei estaba loco y le atribuirán a Milei todo el desastre que provoca en Argentina. Pero Milei es un operador rodeado de agentes del macrismo cuyo papel es, mediante eso que se llama shock, destrozar las condiciones de vida de buena parte del pueblo argentino, haciendo el trabajo sucio para los sectores oligárquicos que después dirán que Milei estaba loco. Y nadie podrá quitarles la razón, porque es evidente que no está bien de la cabeza por las cosas que dice, por las cosas que hace, pero actúa como un agente perfectamente útil y operativo a esos sectores oligárquicos que pueden burlarse cómodamente de su bufón y que cuando les deje de ser útil dirán, no, el problema es que a Milei le votaron los argentinos y que estaba loco. Ahora ya les presentamos otro candidato tecnocrático. Ahora, estamos hablando con Pablo Iglesias, ex vicepresidente segundo del gobierno de España. Pablo, con respecto a, vos decís, bueno, es una marioneta, acá en Argentina muchas veces se lo asimila con características de lo que fue Bolsonaro y de lo que es Trump. ¿Te parece que son realmente comparables estas experiencias o esto tiene características particulares por las características particulares del propio Milei? Todas las extremas derechas tienen elementos nacionales propios que los caracterizan, que los definen. Vox es una fuerza política de extrema derecha española, Bolsonaro no se puede disociar de Brasil, pero todas esas extremas derechas de esta época tienen un elemento común, que es el lenguaje del trumpismo. Un lenguaje que normaliza la mentira y que al mismo tiempo asume el terreno de la ideología como batalla política principal. Milei es un fenómeno de TikTok, es un fenómeno de las redes sociales y su interacción con medios que Argentina, como La Nación Más, por ejemplo, que han sido capaces de crear esa figura que, aunque tiene muchas particularidades argentinas y de su propia biografía como personaje, pero claro que forma parte de una onda reaccionaria de ultraliberales de extrema derecha, donde ahí sí podríamos hablar de lo que representa el mundo Meloni, Berlusconi, Salvini en Italia, de lo que representa Bolsonaro en Brasil, de lo que representa Donald Trump. Forman parte de la misma familia y trabajan juntos. Ahora, ¿se pueden establecer errores, fallas en los sectores progresistas o en los sectores con una visión opuesta a lo que representan estas ultraderechas en el mundo que hicieron posible la emergencia y el consenso popular que lograron estos sectores? En mi opinión, absolutamente. Creo que uno de los grandes errores de los sectores nacionales y populares, como llaman en Argentina, nosotros hablaríamos de la izquierda, ha sido no asumir la ideología como el gran terreno de combate político. En la izquierda todavía se cree que hacer políticas públicas que beneficien a los sectores populares tiene una traducción en el voto. La clave para entender los comportamientos políticos y electorales tiene mucho más que ver con la ideología, y eso es algo que las ultraderechas han asumido sin complejos, asumiendo todos sus recursos, colocándolos en los dispositivos mediáticos, en la comunicación, en el trabajo, en las redes sociales y en la construcción de discursos que sean enormemente operativos en los nuevos formatos de comunicación. Los portavoces gubernamentales de Milei parece que están haciendo vídeos para TikTok en su forma de comunicar y en su forma de plantear la comunicación. O la izquierda entiende que la comunicación, que la ideología son el terreno fundamental de la batalla cultural de esta época, o lo tendrán enormemente difícil con respecto a la derecha y a la ultraderecha. O se produce una reorganización de la correlación mediática de fuerzas, o los sectores progresistas lo tendrán muy difícil. En Argentina, lo que diga Clarín tiene mucha más importancia que lo que diga cualquier partido político. Y Clarín finalmente apostó por Milei. Había algunos que decían, no, es posible que haya sectores mediáticos que si presentamos un candidato como Massa, más centrista, pueden preferir lo conocido, el orden frente, digamos, al ciento volando de Milei, y ya vimos que el movimiento de los sectores mediáticos dominantes en la Argentina fue clarísimo. Ahora, Pablo, estamos hablando con Pablo Iglesias, ex vicepresidente del gobierno español. Vos antes decías que estas ultraderechas han hecho de la mentira la materia prima de sus exposiciones. Creo que hay como una traba que no se logra abrir,
que es cómo contrarrestar ese discurso cuando lo verdadero carece de importancia porque lo que prima es aquello que refuerza el prejuicio que se ha formado en base a mentiras. ¿Hay formas de desarticular eso? Es muy importante esto que dices, muy importante. Se podría resumir en una viñeta cómica en la que aparece un señor viendo la televisión y su hija le dice, pero papá, te está mintiendo. Y el señor contesta, pero ¿cómo va a estar mintiendo si dice lo que yo pienso? Ese mecanismo de la mentira, de la fake news, que básicamente lo que hace es confirmar intuiciones ideológicas, es cierto que es un mecanismo difícil de combatir, pero se puede combatir. Porque la verdad suele ser más verificable que la mentira, pero claro, para combatirlo hacen falta dispositivos de poder mediático. Hace falta hacer radio, hace falta hacer televisión, hace falta intervenir en la educación, hace falta asumir que la cultura es el terreno de intervención ideológica fundamental. Y claro que no es sencillo combatir con la superstición, combatir con la fake news, pero se puede hacer. Con educación mediática, que es algo que se debería estudiar en las escuelas y en las universidades, puede haber una ciudadanía preparada para discernir entre la basura y un periodismo hecho con criterios profesionales y con criterios rigurosos. Ojo, eso no quiere decir que el periodismo pueda ser neutral. El periodismo siempre va a tener una línea editorial, unos valores, unos enfoques, pero puede haber una ciudadanía con educación mediática suficiente para discernir entre la mentira y la basura y la información construida con rigor y con profesionalidad. Y eso debería ser una tarea absolutamente central de los sectores progresistas, a mi juicio. ¿Qué tal? Y después, ahí parece haber acá como algún debate, ¿no? Entre, bueno, estrategias para cómo combatir esto. Por un lado, nosotros tenemos la semana que viene la movilización de la CGT, hay, digamos, mucha necesidad porque los efectos de estas medidas ya se están sintiendo. Por otro lado, hay otros sectores que dicen, bueno, tal vez es mejor esperar, que mucha gente que lo apoya todavía tiene una imagen positiva alta, bueno, se dé cuenta, empiece a sentir más los efectos de todas estas políticas y, bueno, ¿cómo saldás vos este debate por ahí entre estos sectores que, si bien rechazan las políticas, ven distintas formas de estrategia para combatirlas? No conozco tan bien Argentina como para poder hacer un juicio sobre cuáles son los tiempos políticos más inteligentes para plantear la acción colectiva. Pero quiero pensar que si la CGT ha planteado un paro y una amplia movilización es porque calculan que va a salir bien y porque calculan que los tiempos son los adecuados. La política es gestión de tiempos y gestión de temas. Y la movilización siempre es un instrumento que permite la participación de aquellos que no tienen poder. Si tú diriges un periódico, tienes poder para intervenir en política. Si tú diriges una televisión, tienes poder para intervenir en política, y no digamos si eres del Tribunal Supremo o de la Fiscalía. ¿Cuál es el poder que tiene la ciudadanía normal? La ciudadanía normal tiene el poder del voto, que se expresa cada cierto tiempo, y el poder de la movilización. Y Argentina es una de las sociedades más articuladas a efectos de lograr que la movilización social y política pueda tener efectos. Es un país donde las movilizaciones han sacado de la Casa Rosada a presidentes y donde existe una cultura y una tradición de movilización que puede tener enormes efectos políticos. Es verdad que tiene pocos precedentes una movilización contra el presidente a poco más de un mes, poco después de un mes de que haya asumido el cargo, pero es que también las medidas de shock que ha planteado Milei son absolutamente excepcionales, y yo creo que si las organizaciones sociales han planteado una respuesta es porque han calculado que el momento es el correcto. Muchísimas gracias, Pablo Iglesias, por ayudarnos a pensar este mundo en el que vivimos aquí en la AM750. Un placer estar con ustedes. Hasta pronto. Gracias.